Con gran parte de la atención mundial puesta en la guerra de Irán, muy cerca de Estados Unidos, en el Caribe, se intensifica también día a día una crisis que podría acabar con el régimen comunista más longevo de América Latina. Así lo espera al menos Donald Trump, que ataca a Cuba con una hostilidad no vista en mucho tiempo en la larga historia de enemistad entre Washington y La Habana. Trump impone desde hace semanas un duro bloqueo que impide la llegada de petróleo a la isla caribeña, entre otras cosas con amenazas de aranceles a los países que solían suministrar crudo a Cuba, como México. Ese bloqueo, sumado a los efectos de un embargo comercial y la fallida política económica cubana durante décadas, han sumido a la isla en su peor crisis desde el llamado periodo especial de los años 90. Una crisis quizá peor, con apagones constantes y problemas de suministro que parecen tener al país, esta vez sí, al borde del colapso. Pero ¿se atreverá Trump a hacer más? Por ejemplo, con una intervención militar similar a la de Venezuela en momentos en que Washington se ha empantanado en la guerra de Irán. ¿Y cuánto más puede aguantar Cuba? Hoy es martes 24 de marzo de 2026 y ese es nuestro tema hoy en Actualidad en Análisis. Después de Venezuela e Irán, quizá Cuba. Mi nombre es Isaac Risco y hoy tenemos con nosotros a Michael Bustamante, historiador y director de estudios cubanos en la Universidad de Miami, y a Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América de la Universidad Nacional a Distancia en España. Bienvenidos a ambos y voy a empezar directamente contigo, Carlos. ¿Crees que la administración Trump se atrevería ahora a hacer algo contra Cuba? Una operación militar, quizás en momentos en que la guerra de Irán no marcha según lo esperado? El problema no es tanto si se atreve o no se atreve, sino si puede o no puede. Y en este momento, como bien señalabas, implicado como está en la guerra de Irán, distraer recursos militares, distraer naves de combate, distraer aviones, distraer efectivos, es bastante complicado, ¿no? Y aparte, Estados Unidos necesita atender otras obligaciones que tiene en otras partes, Pues que sí, tienen otras, puede seguir. que tienen otras partes del mundo, y esto obviamente es un obstáculo para que Estados Unidos se lance una aventura militar en Cuba, y más allá de la capacidad de resistencia que pueda tener o no el régimen cubano en estos momentos. Una breve pregunta sobre eso ahí. Trump es ciertamente impredecible en su política exterior, lo ha demostrado ya en este año que lleva de mandato. ¿No sería quizá un éxito en Cuba como el que tuvo en Venezuela algo tentador en momentos en que Irán no va según lo marchado? ¿Podría eso quizá tentar a Trump? Carlos, brevemente. El problema es el precio a pagar, es decir, él por supuesto se sentiría tentado a una aventura de este tipo, poner una marca más en su pistola en la lista de tiranos descabezados o desplazados del poder, sería consustancial con sus ansias de trascendencia internacional, pero otra cosa es, más allá de su voluntad, si esto es factible en un momento como los actuales. Paso esa misma pregunta a Michael en Miami. ¿Cómo se ve eso desde Miami, el bastión del exilio cubano? ¿Crees que Estados Unidos podría dar un paso más para tomar Cuba, como él dice, en estos momentos? ¿Y cómo reaccionaría ese exilio cubano asentado en la Florida? Bueno, yo estoy más o menos de acuerdo con Carlos. En estos momentos lo veo poco probable, pero vamos a asumir por un momento que Estados Unidos en las semanas que vienen busque la forma de ya salir de esta situación en Irán, y una operación en Cuba podría servir para, digamos, distraer la atención mundial hacia otra frente. Dicho esto, si ellos se convencen o están convencidos de que Cuba sería, digamos, un éxito, entre comillas, más como lo que pasó en Venezuela, creo que replicar lo que hicieron en Venezuela va a ser muy difícil en el caso cubano. Por el momento no hay, digamos, una Delcy Rodríguez en el gobierno cubano que podría, digamos, salir como líder interino de algún futuro.
Y no creo que esta Casa Blanca esté dispuesta a, digamos, pagar el precio político doméstico de lanzar una operación militar que implicaría, digamos, tropas en el terreno, una ocupación militar, o sea, la sombra de lo que pasó en Irán, en Irak, Afganistán, sigue siendo muy presente, sobre todo para la base política de Donald Trump. O sea, más allá de lo que el exilio cubano pediría o reclamaría. Y ya hay señales desde Miami de que algunos actores pidiendo que la Casa Blanca haga algo, o sea, haga algo más decisivo. No dicen exactamente qué, pero posiblemente están pensando, digamos, en el tipo de operación militar que Estados Unidos lanzó en Venezuela. Antes de pasar otra vez a esas especulaciones sobre una posible sucesión, a la comparación también con Venezuela, Michael, me gustaría brevemente quizá quedarnos ahí, un momento, me gustaría brevemente quedarnos ahí para... No, voy a pasar esta pregunta a Carlos, perdón. ¿Qué sabemos, Carlos, de esas negociaciones o esos contactos entre La Habana y Washington? Hemos estado hablando de posibles contactos entre Washington y La Habana. ¿Qué puede ofrecer Cuba en esas conversaciones con Washington? Bueno, en primer lugar sabemos que hay conversaciones, como se dice popularmente en Galicia, a ver las ailas, ¿no? Ahora, lo que no sabemos es quiénes están negociando, ni por parte cubana ni por parte estadounidense. Es más importante esta pregunta por la parte cubana. ¿Qué se está negociando, cómo y para qué, ¿no? Y esto de conocer la identidad de los negociadores es importante en función de qué objetivo se ha trazado la Casa Blanca en esta negociación. Si el objetivo es desplazar a Díaz-Canel, si el objetivo es, por el contrario, quitar a toda la familia Castro de estructuras de poder, porque de esto va a depender en buena medida el futuro de este cambio que se espera en Cuba. Un cambio que, de seguirse el modelo venezolano, no va a implicar un cambio de régimen. Es difícil que esto ocurra sin, como bien decía Mike, poner tropas sobre el terreno, teledirigir una transición de la magnitud que exige la transición cubana. Es muy complicado sin un respaldo militar in situ. Y esto es, me temo, lo que no vamos a ver, entre otras cosas, teniendo presente el límite temporal de las elecciones de medio mandato. Sin embargo, también es verdad que el exilio en Miami, en el resto de Estados Unidos, en España y en otras partes del mundo, no se va a conformar con un cambio cosmético y va a exigir ese cambio de régimen que muchos piden. El problema es cómo se logra. Michael, ahora sí te paso la pregunta a ti, y un poco retomando eso que nos decía Carlos, que no sabemos hasta ahora muy bien qué es lo que quiere Trump en Cuba. ¿Qué es, desde tu punto de vista, lo que quiere Trump en Cuba? En el caso de Venezuela lo dijo, creo que de forma bastante evidente, aludió también al petróleo. ¿Qué quiere Trump con Cuba? Sí, tienes razón. O sea, Cuba no tiene necesariamente mucho que ofrecer en los términos que a Trump le gusta hablar. O sea, no tiene grandes reservas de petróleo, tiene algunas reservas de níquel, cobalto, algunos. Obviamente hay potencial para inversionistas norteamericanos en el futuro en Cuba, en sectores como el turismo. Y sabemos que Trump, por supuesto, tiene una larga historia de intereses en esa industria en particular. Pero yo creo que lo que más le atrae a Trump aquí es el símbolo de poder enterrar, digamos, un gobierno que ningún presidente desde los años 60 ha podido enterrar. O sea, poder declararse ante la comunidad mundial que yo fui el presidente que enterró el comunismo cubano. El símbolo está bien, pero como bien dice Carlos, o sea, cómo se logra eso es otra pregunta que implica algo más allá de una narrativa mediática, o sea, implica cambios drásticos, implica la necesidad no solamente de posibles tropas en terreno, sino también inversiones multibillonarias para reconstruir la economía cubana. Y yo francamente tengo muchas dudas acerca
de si esta Casa Blanca está dispuesta a asumir ese tipo de costos políticos y económicos, tomando en cuenta que es la misma Casa Blanca que a principios de su mandato eliminó la agencia principal para cooperación extranjera que Estados Unidos tenía, la USAID. Entonces, algo aquí no cuadra y posiblemente están buscando una salida más a los venezolanos, pero como yo decía antes, no se puede comparar la situación en Cuba con la situación en Venezuela. Hemos hablado de ese posible símbolo que representaría la caída de Cuba para Trump y las cosas que podrían interesarle a Trump. Por el lado cubano, si asumimos que están teniendo lugar estas conversaciones y negociaciones, ¿qué estaría dispuesta a ceder Cuba? ¿Cuál es el umbral del dolor en esas posibles conversaciones para Cuba, en caso de que tenga que ceder algo frente a Washington para llegar a un acuerdo? Le dijo la pregunta a los dos, quizá empiezo contigo, Carlos. Bueno, si tenemos en cuenta que la revolución cubana lleva en su ADN la capacidad de resistir, que si tenemos en cuenta que ha resistido desde el año 59 en adelante las presiones de Estados Unidos, que han sido muchas y de todo tipo, incluyendo un intento de invasión en Bahía de los Cochinos, incluyendo varios atentados contra el propio Fidel Castro, pues obviamente no es lo que tiene para ofrecer, sino lo que quiere ofrecer a cambio Cuba, ¿no? Es decir, cuando se produjo el acercamiento con Obama, cuando se restablecieron relaciones, Cuba finalmente no movió un dedo para transformar ni su sistema económico ni su sistema político, impidiendo que Obama acudiera al Congreso para retirar las sanciones, y hoy nos encontramos donde nos encontramos, inclusive pensando en la reacción de la primera administración Trump, tratando de revertir todo lo que se había avanzado con Estados Unidos durante la administración de Obama. Entonces, la situación actual es complicada, es decir, Cuba viene resistiendo ese tiempo, es verdad que las condiciones son muy distintas, ya no estamos en la Guerra Fría, ya la Unión Soviética se ha acabado, ya la Venezuela chavo madurista también se ha acabado, el flujo de petróleo que abastecía tanto las necesidades energéticas como parte de las necesidades financieras del régimen ha dejado de llegar, solo está llegando ayuda humanitaria, y esto es importante porque por primera vez en su historia el régimen ha aceptado que llegue ayuda humanitaria, algo a lo que se negaba sistemáticamente desde hace mucho tiempo. Pero el problema es no tanto lo que el régimen quiere ceder, que es poco o nada, sino cuál es la capacidad de resistencia de una población absolutamente sobrepasada por las circunstancias, una población que tiene que lidiar un día sí y otro no con la falta de energía eléctrica y con todo lo que esto tiene asociado en relación con servicios públicos, sanidad, transportes, retirada de basuras, etcétera, con lo que todo esto tiene que ver con la propia supervivencia, asociada también a un aumento brutal de la represión. Es decir, como lo vimos en otros tiempos, la población sobrepasada por la situación, cada vez menos deferente con un régimen que no cumple sus promesas ni sus obligaciones, ha decidido salir a la calle, salir a protestar, pese a las restricciones en las redes, pese a las restricciones en Internet. Las protestas se suceden un día tras otro, son violentamente reprimidas, el número de presos políticos no deja de aumentar, pero sin embargo, pues hasta ahora la debacle del régimen que muchos pronosticaban como inminente todavía no se ha producido. Las fuerzas represivas, la policía, el ejército mantienen su lealtad al régimen y sus estructuras cohesionadas. Y mientras esto siga, pues el régimen seguirá intentando resistir, más allá de que haya negociaciones en curso con Estados Unidos.
Michael, te paso esa pregunta respecto al umbral del dolor que pueda estar dispuesta a mantener Cuba, también con la mirada un poco puesta en lo que mencionaba ya Carlos, en esa oportunidad perdida quizá del acercamiento con Obama, que podría Cuba brindar ahora, que podría estar forzada a ceder ante Trump para evitar o para romper este bloqueo petrolero. Sí, es una buena pregunta. La población, como señalaba Carlos, está al límite de su tolerancia. Y el gobierno está contra la pared. O sea, no tiene muchas opciones. No hay país extranjero dispuesta a tirarles unas salvavidas, más allá de algunos envíos de ayudas humanitarias que son muy necesarias y muy bienvenidas, por supuesto, pero incluso los aliados más cercanos en términos geopolíticos de Cuba, como pueden ser China, Rusia, han dicho a sus contrapartes cubanas por muchos años que tienen que reformar su economía. Así que los efectos de las sanciones de Estados Unidos de toda la vida y a partir de enero son claros, son intensos, pero el grado de vulnerabilidad que tiene la economía cubana para este tipo de presión, o sea, frente a este tipo de presión, también se debe a la resistencia del gobierno cubano de emprender reformas estructurales más profundas en su economía desde hace muchos años, ¿no? Ahora, en cuanto a estas negociaciones, ¿qué puede Cuba ofrecer o ceder? Los señales han sido mixtos en estos días. En un momento vimos, digamos, un gobierno en La Habana con un tono más comprensivo, un tono más pacífico, digamos, diciendo que están dispuestos a negociar con Estados Unidos. Hicieron un anuncio que puede ser bastante significativo en el orden económico de que quieren abrir por fin el sector privado de la economía a inversión extranjera, sobre todo de la diáspora cubana. Eso puede marcar una diferencia en la vida económica de Cuba si Estados Unidos también lo permite bajo el régimen de sanciones. Pero también el gobierno ha dicho claramente que el orden político no está sobre la mesa. Frente a muchos reportes cruzados en la prensa internacional acerca de posibles conversaciones para negociar la salida de Miguel Díaz-Canel o de los Castro o etcétera, las autoridades cubanas, sobre todo en los últimos días y sobre todo en reacción a lo que Trump dijo el otro día acerca de una toma de Cuba, ¿no? Han reaccionado ya con más nacionalismo, ¿no? El propio Díaz-Canel dijo, creo que fue ayer, que está dispuesto él a morir y a tomar el fusil. Entonces, parece que estamos ya en momentos de una escalada de tensiones. No sabemos hasta dónde llegaría. Ya Nicolás Maduro, digamos, pagó el precio de no prestar atención a estas amenazas de Estados Unidos o estas opciones de una negociación una salida más negociada. Pero está la duda de que si Estados Unidos realmente está dispuesto a escalar la cosa hacia una operación militar, como vimos en el caso de Venezuela. Pero por el momento, tomando en cuenta lo que está pasando en Irán y también mirando el reloj de las elecciones de medio término en Estados Unidos, quizás el gobierno cubano está convencido de que pueden tratar de aguantar hasta que la situación cambie. La población quizás no tanto. Entonces la posibilidad para una protesta masiva es real y la pregunta sería ¿cómo reaccionaría esta Casa Blanca en caso de una protesta, digamos, masiva alrededor del país? Me cuesta trabajo imaginar que esta Casa Blanca simplemente se quedaría de brazos cruzados, ¿no? Frente a unas protestas masivas por toda la isla. ¿Cómo ves tú ese escenario, Carlos, partiendo, por ejemplo, de que no, si partimos ahora de que no hay una intervención militar, no hay una agresión de la forma que sea, y hay protestas, incluso la amenaza de un colapso estatal que creo que, pese a la larga historia de resistencia que tiene Cuba, que han mencionado ustedes, tampoco es un escenario descartable, ¿no? Sería un colapso estatal en Cuba algo que amenazaría también a Estados Unidos
y pongo ahí sobre la mesa la palabra migración, que es uno de los temas centrales para Trump. ¿No sería eso un peligro, un colapso estatal en Cuba que desestabilice la región y Estados Unidos, que está a 90 millas de ese país? Obviamente, en caso de una debacle, las oleadas migratorias que intentarían llegar a Estados Unidos serían cuantiosas y esto sería algo rechazable por parte de la Casa Blanca y la administración Trump, ¿no? Ahora, yo extendería la pregunta que hacía Mike Bustamante antes sobre cuál sería la respuesta de la Casa Blanca frente a una protesta masiva en Cuba. Yo la reformularía en el sentido de cuál sería la respuesta del propio régimen y sobre todo cuál sería la respuesta de las fuerzas policiales y militares en el caso de un desborde de las protestas populares, ¿no? Es decir, serían capaces de disparar contra su propio pueblo en el caso de un desborde absoluto. ¿Qué es lo que van a hacer llegado el caso, ¿no? Es decir, creo que el horizonte de fin de año es un horizonte que desde la perspectiva del régimen cubano se maneja como de alguna manera manejable, por más que esto tenga añadido grandes dificultades, por más que esto tenga añadido grandes costes, pero habrá que ver si consiguen llegar hasta esas fechas o al menos pasar el verano, ¿no? Es verdad que la situación es complicado, que la falta de combustible empieza a afectar no solo a los sectores populares, no solo al abastecimiento energético, sino también a las propias élites cubanas, al sector turismo que está totalmente diezmado y bajo mínimos, y era una de las pocas entradas de recursos legítimos con que contaba el país, pero sino también podría afectar en un futuro inmediato la capacidad de acción de las fuerzas represivas, que es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la continuidad del régimen, ¿no? Michael, ¿cómo ves tú ese posible escenario de colapso, luego para personas que seguimos la actualidad cubana desde hace tiempo y que sabemos de esa historia de resistencia? Me acuerdo ahora el caso del Maleconazo del 94, en que parecía que el régimen colapsaba, pero entonces Fidel Castro aún consiguió calmar esas protestas. ¿Tú crees que esta vez la crisis es peor, que el régimen cubano aguantará esa presión? Bueno, para muchos cubanos que yo conozco, el colapso ya está. O sea, entiendo la pregunta, pero desde la experiencia de los que están viviendo en Cuba actualmente, el colapso ya está desde hace bastante tiempo. Obviamente se ha agravado desde enero. Entonces estamos ya hablando no solamente de un colapso de la economía que ya ha ocurrido, básicamente, estaríamos hablando de hasta qué punto el colapso económico puede conllevar a un colapso del gobierno, al orden social, etcétera. No podemos descartar la posibilidad de protestas masivas. La pregunta de Carlos es una muy buena pregunta. ¿Cómo reaccionarían las fuerzas de orden del Estado cubano frente a una nueva oleada de protestas? Responderían de la misma forma en que lo hicieron en 2021, cuando en medio de la pandemia se produjeron las protestas masivas por toda la isla por primera vez en 60 años. Pero por el momento no hay, digamos, fisuras evidentes en el Estado. No hay cabezas dentro del gobierno que se han atrevido a tratar de destacarse, digamos, como yo soy el posible reformista que pueda tomar control de esto. Y yo creo que otro variable que estaría evaluando la Casa Blanca, me imagino, que explicaría por qué también están dispuestos a tratar de negociar algo con el gobierno cubano, es que en caso de una caída repentina del gobierno, un colapso ya social y del orden político, pues no existe fuerza política, digamos, de la oposición cubana en estos momentos simplemente capaz de tomar el control. Es otra manera en que la situación en Cuba es muy diferente a la situación en Venezuela. En Venezuela hay una oposición, claro, reprimida, hostigada, todo lo demás,
pero una oposición que fue capaz de manejar una campaña electoral en 2024 que tuvo los resultados que tuvo. Entonces, en Cuba no existe nada parecido. Y por esa razón, quizás el gobierno de Trump está tratando de forzar una salida de cierta parte del gobierno cubano mediante una negociación. Están tratando de forzar mediante esta coerción económica concesiones también de tipo económico. Pero si la Casa Blanca no está dispuesta a simplemente repetir la ocupación militar norteamericana de 1898, pues no les quedan necesariamente muchas opciones y eso le da al gobierno cubano quizás cierta margen de maniobra, ¿no? Y así estamos, es una especie de juegos a la gallina, diríamos en inglés, entre dos gobiernos para ver quién puede resistir más, o sea, o quién puede esperar más. Y en el medio está el pueblo cubano que está sufriendo circunstancias que no ha sufrido en muchísimos años. Una crisis muy dura, al menos también para todos los que seguimos esto desde hace muchos años. Y en medio de esos contactos que no sabemos a dónde llevarán, ¿no? Estados Unidos y Cuba ya han dado sorpresas en el pasado con esos contactos. Vamos a ver cómo sigue esto. Por ahora les agradezco mucho a Carlos Malamud en Madrid y a Michael Bustamante en Miami por este informe, por este análisis sobre lo que está ocurriendo en Cuba y entre Cuba y Estados Unidos. Y espero saludarlos en una próxima ocasión en este programa o en otro espacio de Deutsche Welle. Gracias. Gracias, Isaac. Gracias.